A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Nuevamente estamos en este programa que hemos denominado La crisis económica del Ecuador. Y hemos estado tratando anteriormente algunos segmentos de esa crisis. Hemos tratado en dos oportunidades sobre la crisis fiscal, que es la más grave, en la que el gobierno todavía no resuelve esos temas del desequilibrio fiscal. Hemos indicado que las sugerencias que ha dado el gobierno nacional, aumentando los impuestos para controlar el contrabando, la subfacturación, etcétera, son totalmente errados, y eso nos aproxima a la posición que tienen los empresarios privados sobre esa materia. Hemos tratado también sobre el crecimiento y la expansión de la economía, y hemos dicho de que este año la economía no va a crecer, el estándar de vida se va a reducir de todos los ecuatorianos en promedio, igual que el año que viene. Y después de la consulta, lo que uno espera es que el presidente entre realmente a tomar en serio todos los problemas macroeconómicos que existen en el país. En esta oportunidad vamos a tratar dentro de la crisis económica un tema que tiene que ver con el sector externo de la economía, y eso significa tratar de las importaciones, las exportaciones, la inversión directa extranjera, préstamos al sector privado, préstamos que vienen de afuera del sector público, todo lo que tiene que ver con las remesas de inmigrantes desde Europa, Estados Unidos, el ACE, ecuatorianos que mandan a sus familiares acá al Ecuador. Todo esto es lo que también los economistas llamamos la balanza de pago, que no es sino un registro de las transacciones y operaciones que hacen los residentes que viven y vivimos en el Ecuador con el exterior. Para tratar este tema, dentro de la balanza de pago, lo más importante es lo que le llaman el comercio exterior, y tiene que ver con la balanza comercial de la balanza de pago. Hemos invitado en esta oportunidad a un economista que tiene una enorme experiencia, 30 y pico de años trabajando, investigando, estudiando académicamente el tema del sector exportador e importador y la balanza comercial y el sector externo en particular. Es un hombre que ha tenido una experiencia internacional, ha trabajado en los movimientos de integración del Grupo Andino, ha sido alto funcionario de gobiernos anteriores, o sea, es un académico con una enorme experiencia, y debido a esa competencia, a esa experiencia, es que decidimos que era la persona adecuada para tratar este tema. Economista Luna, gracias por estar con nosotros. Iniciemos. ¿Cómo ve usted hoy, cómo está en la coyuntura del Ecuador? ¿Cómo ve el comercio exterior ecuatoriano? ¿Usted ve desequilibrio? ¿No hay desequilibrio? ¿Cómo observa para ir desarrollando el tema? Por favor. Bueno, primero muchas gracias por la entrevista y por las palabras iniciales. Yo quiero mencionar que la situación del comercio exterior del Ecuador en estos últimos meses ha mejorado un poco debido a la situación del precio del petróleo, que como siempre pues es un indicador importante aquí en el país de qué es lo que pasa con la economía. De manera que el registro de las exportaciones ha mejorado desde el punto de vista de lo que se esperaba que suceda si no había ese incremento del precio. ¿Cómo está el precio en promedio de petróleo actualmente? ¿42? Alrededor de 42 para nosotros, el internacional alrededor de 50, 49. Esa es una situación. La otra es el tema de las importaciones. Las importaciones han crecido fuertemente en estos últimos meses, alrededor de un 20%, 25%, y eso es preocupante porque pues
el volumen de divisas que generan las exportaciones sirven para alimentar las importaciones. Pero Luis, si es que tenemos solamente lo que es relaciones de importaciones y exportaciones del sector privado exclusivamente, dejemos exportaciones, ¿qué fue? Gobierno, o las importaciones de combustible que también corresponden al gobierno. Veamos solamente el sector privado, ¿qué tendencias existen? En el caso de las exportaciones del sector privado, ha favorecido en este último tiempo la suscripción del acuerdo con la Unión Europea. O sea, después de que en el gobierno anterior todo el sector privado exportador estuvo con una incertidumbre porque parece ser tenía la tendencia a no firmar, pues por último dieron orden de firmar. Durante muchísimos años estuvo en esa situación de que no firmaba, luego intentaba firmar y daba marcha atrás. Al final, pues no tuvo más remedio porque alguien les explicó que había un problema muy serio si no se llegaba a firmar ese acuerdo. Sí, porque significaba que 3.000 millones aproximadamente de exportaciones a Europa desaparecen o no se hacen competitivas, y no es fácil pues reemplazar 3.000 millones con otros mercados, ¿verdad? Efectivamente, entonces en el caso de las exportaciones a la Unión Europea han mejorado en alrededor de un 15% en este periodo en comparación con el periodo anterior. Ya. Entonces eso ha significado una inyección a las exportaciones que están en una magnitud, digamos, aceptable. Pero fíjate, Luis, el año pasado, según estadística del Banco Central, el superávit, porque hubo un superávit de balanza comercial como consecuencia de una serie de decisiones que tomó el gobierno anterior, si mal no recuerdo, de 1.200 millones de dólares aproximadamente. Pero este año, debido a esas tendencias que tú mencionas, parece que ese superávit sencillamente va a bajar posiblemente a 100, 150 millones. Y si sigue esas las tendencias que usted dice, sencillamente a lo mejor ahí es cero déficit, cero superávit. Pero eso, ¿qué implicaría? Hacia el futuro implica que están haciendo un desequilibrio en la balanza comercial, pues. Efectivamente, se podría dar una situación de ese tipo. El gobierno, pues obviamente piensa en manera positiva y dice que no va a ser tanta la gravedad de la situación, pero las tendencias, digamos, daría a que no haya una ventaja en cuanto a saldo de la balanza comercial. Pero el gobierno ha tomado una serie de decisiones, como por ejemplo incrementar los impuestos arancelarios en la arancel de aduanas, y se dice que serán a los máximos que permite la Organización Mundial de Comercio. 1, 2, crean una tasa por servicios, que nadie sabe cuál será la unidad, si era libre el kilogramo o lo que sea. Y claro, el sector privado dice, sencillamente, ¿por qué lo haces? Y el gobierno, altos funcionarios del gobierno dicen, bueno, es que hay demasiado contrabando, hay subfacturación. ¿Usted cree que esa es una forma de combatir el contrabando y la subfacturación? No, evidentemente que no. Primero, a ver, tratemos los tres temas. Ya. Primero, en relación con las partidas arancelarias. Ajá. Se dice que van a ser partidas arancelarias exclusivamente de bienes de consumo. Si toman la medida, en buena hora que sea solamente para bienes de consumo y no como fue la vez anterior. Eso implica automóviles, por ejemplo, refrigeradoras, primas y bienes de capital. Claro. Eso fue la vez anterior. Entonces, en este caso, pues si toman la medida, por lo menos que tomen para bienes de capital, es decir, para bienes de consumo, pero bienes de consumo en los cuales realmente no se afecte mucho el abastecimiento a la población de aquello que en el país no existe, porque una de las situaciones que genera el problema de gravar los bienes de consumo es que automáticamente se incrementa el contrabando. O se incrementa el consumo de bienes. No hay que olvidar que con Perú y Colombia tenemos zona de libre comercio. Claro. Entonces nosotros tenemos, los ecuatorianos, libertad de ir a comprar en los dos países productos que son de esa nacionalidad. Sin que nos digan absolutamente nada, ni nos critique el gobierno nacional. Así debería ser, pero en el gobierno anterior se establecieron algunos sistemas de rigidez, digamos, que obligaban pues a estar en la frontera. Yo he ido varias veces a la frontera, pues soy de Tulcán. Obligaban a estar en la frontera 3, 4 horas hasta que le despachen, porque decían, asumo que en su vehículo trae algún producto prohibido, licores por ejemplo, y entonces le hacían estacionarse y lo tenían ahí hasta que le llegue el turno. Pero ¿no? dentro de estos acuerdos que tenemos de integración con Perú, con Colombia,
se supone que eso no debe existir, pues se supone que las mercancías deben fluir libremente, pues. Así debería ser, por eso es que muchas veces nosotros hemos manifestado que el Ecuador se ha manejado durante estos 10 años anteriores al filo de la navaja, es decir, tratando de decir que sí cumple, pero sabiendo que no cumple con las normas del Grupo Andino y las de la OMC también. Pero entiendo que en el Grupo Andino ha habido comentarios sobre esta actitud del gobierno, igual que la OMC, pues, ¿no? No solamente comentarios, en el caso de la Comunidad Andina hubo en 2 oportunidades decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena diciéndole al Ecuador elimine esas normas, y tuvo que eliminarlas en un primer momento porque las salvaguardias originales eran exclusivamente para Colombia y Perú, claro, ¿no? Entonces tuvo que levantarlas. En el caso de la OMC, varias veces le han advertido al gobierno, no han llegado a tomar la medida final, pero varias veces le han advertido al gobierno que no debería continuar. Aparte que las salvaguardias pues, fueron perjudiciales desde mi punto de vista a la actividad económica ecuatoriana. Pero Luis, ¿por qué usted dice que este aumento del arancel de aduanas y luego la tasa que se va a crear no es una forma adecuada de luchar contra el contrabando y la subfacturación que denuncia el gobierno que existe? Y uno dice, bueno, las aduanas que han hecho en 10 años o en 11 años, pues no. Pero ¿por qué cree usted que eso no es una forma adecuada de luchar contra estos fenómenos? Bueno, en primer lugar, los 300 y tantos productos que se anuncia que se van se les va a poner un gravamen adicional, no se sabe cuáles son todavía. Entonces, es una cuestión que deja una gran interrogante sobre cómo se hacen las cosas. Porque si se dice son 325, deben decir estos son los 325, ¿no es cierto? Segundo, para graficar el asunto de la tasa de 10 centavos, ¿no? Si es por unidad kilo, pues, y un kilo vale $2, 10 centavos son 5%. Claro. Pero si es la unidad de un automóvil de $20,000, 10 centavos no es nada. Claro, ¿no? Entonces, es una medida absurda si no la explican bien, y hasta el momento no la han explicado. El comité correspondiente que administra esto, que es el gobierno, tendrá que tomar una decisión para explicitar cómo van a ser las medidas, por lo menos en la tasa de servicio, no lo del arancel. Efectivamente. Y el tercer aspecto es el relacionado con el contrabando. El contrabando es muy difícil en este país de controlar, porque hay, primero, unas fronteras muy extensas que no es fácil el entrar, sobre todo en la zona amazónica, a chequear qué es lo que entra y qué es lo que no entra. Pero Luis, ¿no cree usted que la mejor arma de luchar contra el contrabando, la propia subfacturación que el gobierno reclama, ¿verdad? Y le echa la culpa a los empresarios privados? Es mejor bajar los impuestos arancelarios, bajarlos. Por supuesto, la mejor manera de atender la situación del comercio exterior es reduciendo los impuestos o estableciéndolos en un margen razonable. En ese sentido, yo reclamo que en el año 91 nosotros dejamos poniendo, digo nosotros porque yo en ese tiempo era subsecretario, dejamos poniendo el arancel en 5 niveles, 0, 5, 10, 15, 20 y 35. 35% exclusivamente para los automóviles. Ese arancel era un arancel racional y estuvo vigente hasta el año 2006. Y eso era compatible con las normas del OMC, pues. Era compatible con todas las normas. Y en el año 2007, en este gobierno, empezaron a maniobrar al gobierno del arancel, el gobierno anterior, tanto que en este momento, pues para cada partida hay que estudiar cómo mismo está la aplicación de las normas, ¿no? Ahora, Luis, viendo hacia los próximos 10 años, el gobierno necesita hacer un plan económico que no existe por 5 años, ¿verdad? En ese plan, para tratar de hacer esta tendencia que usted ha dicho de un desequilibrio probable en balanza de pagos y en lo que es comercio exterior, ¿qué se puede hacer o qué se debe sugerir o cómo podemos decirle al gobierno, vea, se necesita que crezcan las exportaciones mucho más? ¿Qué acciones concretas podemos sugerirle al gobierno para que las exportaciones, no petroleras, olvídese del petróleo momentáneamente,
hacia el futuro? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos sugerir? En las exportaciones privadas hay que tomar muy en cuenta que no se debe hacer el cálculo respecto a cuánto cuesta sacar el producto del Ecuador. Ya. Hay que tener en cuenta cuánto cuesta el producto al consumidor en el país a donde va. Ya. Y a partir de ahí hacer la maniobra de retro Ya. para ir viendo cuánto cuesta cada cosa. Ya. Y en el caso del Ecuador, el flete marítimo, el flete aéreo, es un costo altísimo Ya. del costo final de los productos. Ajá. Entonces, una manera de solucionar ese problema es reduciendo los costos del transporte aéreo, del transporte marítimo y en el Ecuador del transporte terrestre. Ya. Una cuestión muy importante que se olvida la gente, porque todo lo que explican, inclusive muchos profesores de comercio exterior, es exclusivamente hasta que se llega al FOB. Ajá. Se olvidan de que el FOB, lamentablemente, significa un 30-35% en el mejor de los casos del costo del producto en el mercado internacional. Ajá. Y ese 75% o 70% no se lo toma en cuenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mejorar los puertos, ¿no? Nuestros puertos no reciben los buques que ahora surcan en el mar, los Panamá de 15 pies de calado. Entonces esos barcos necesitan mucha profundidad. Claro. El de Pozorja que se está tratando de construir, ese va a tener esa calidad. Ya. Los otros todavía no, a menos que se los drague. Manta va a llegar creo que a 14. Ya. Entonces, ¿eso qué significa? Que lo que exportemos o lo que importemos tiene que maniobrarse o trabajarse con barcos más pequeños. Claro. Y ese es un costo de flete que incide en el mercado. Lo mismo en el caso de las rutas aéreas. Claro. Hay que incrementar las rutas e incrementar las frecuencias, porque si no, nuestros productos tienen que hacer muchos cambios de avión. Y eso cuesta mucho y dinero. Cuando llegan ya está el competidor. Pero Luis, allá. ¿Qué podemos sugerir sobre la cuestión de tratar de firmar, no tratados de libre comercio, porque a veces a alguna gente no le gusta mucho la expresión, pero tratados de comercio y tratados de inversión bilateral, que en el gobierno editorial comenzaron a eliminar los convenios, recuerda, bilaterales de inversión, y eso fue perjudicial, porque ya hasta el propio embajador de los Estados Unidos, hace varios días, ha dicho, esto hizo el gobierno, y eso es preocupante. Sobre eso, ¿qué puede sugerir? Ya. Sobre lo primero, el acuerdo que debió haberse firmado hace muchísimo tiempo es el acuerdo con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es nuestro principal mercado. Nuestros exportadores saben cómo manejarse en el mercado de Estados Unidos, y si hay alguna posibilidad de ampliar el mercado, inmediatamente están allí. Nosotros tenemos un flujo muy, muy alto de negocio con los Estados Unidos. Y lamentablemente no se lo hizo. Entonces la primera gestión es esa. Pero antes, lo que decía ayer el embajador, ayer o anteayer, tenemos que dar garantías para que nos amplíen el sistema general de preferencias que se termine el 31 de diciembre. Si no damos esas garantías, no nos van a dar. ¿Qué significa eso, Luis? Para que nuestros amigos y amigas que nos escuchan puedan, digamos, percibir. El que no continúe vigente el sistema general de preferencias significa que nuestros productos en Estados Unidos tienen que empezar a pagar impuestos. Y estaremos en una competencia absolutamente desfavorable con Colombia y con Perú, por ejemplo. Con Colombia, los centroamericanos. Perú, claro. Y eventualmente algún otro país que produce lo mismo que nosotros. ¿Ya? Entonces, esa es la primera cuestión. Y sobre eso yo no oigo nada de parte del gobierno. Y el 31 de diciembre... Y eso es importante. Y es muy importante, ¿por qué? Porque el arancel de los Estados Unidos es un arancel plano. 3%, 2%, 4%. Pero cuando les interesa a ellos frenar la importación, tienen unos picos fuertes para el camarón, para las flores, para el pescado en general y para algún otro producto importante nuestro. Tienen precios, digamos, picos altos en arancel. Entonces, nuestros productos perderían competitividad y ya no se venderían, por lo menos en los volúmenes que se están vendiendo. Y el sector exportador privado entraría
en unas tensiones enormes porque no podría competir con los otros que no tienen esa ventaja. No hablemos del sector exportador, hablemos de los productores. Ah, ya, porque, sí, por sí, ejemplo, sí, en el caso del banano, ¿no? 100.000 productores, ¿cómo quedan si no hay quien les demande sus productos? Porque eventualmente el exportador lo que puede hacer, que no es productor, sino es el que exporta, en un momento dado le reduce el precio interno al agricultor. Hasta donde el agricultor pueda resistir. Claro. Y el agricultor mañana, si está endeudado con un banco, o el Banco Nacional de Fomento, o lo que es el Banco de Fomento, sencillamente no pagará, pues. Por un lado no pagará, y por otro lado, y la desocupación. Claro. Tomando en cuenta que en este momento ya tenemos una desocupación de la mitad de la población. Claro. Pero Lucho, fíjese, eso también me hace pensar lo siguiente. En el Colegio de Economistas hemos conversado, usted y mi persona somos miembros. El sector exportador privado de repente paga impuestos, y cuando paga impuestos internos no le devuelven, o le dice vuelve mañana, y le dice ya espérate, ya te voy a pagar, y no le pagan. Eso no es castigar al empresario privado, no importa si es exportador, si es agricultor que exporta. ¿Usted cree que se puede exportar impuestos? No. La teoría económica dice que lo más absurdo que puede haber es encarecer las exportaciones. Claro. Porque evidentemente si le ponemos un impuesto le estamos haciendo perder competitividad en el mercado internacional. ¿Qué es lo que necesitamos para aquellos productos? Es que haya la devolución total de los impuestos indirectos que se generen a la hora de exportar. Ahí hay un dato muy interesante que quiero hacerlo conocer. Nuestros productos de exportación, en general nuestra producción industrial, tiene una incorporación del 50% promedio de productos importados. Ah, interesante. Entonces, cuando nosotros decimos frenamos la importación porque eso afecta al consumo, estamos afectando la posibilidad de producir, porque el Ecuador no produce pues las materias primas que necesita para sus industrias. Claro. Y entonces hay que traer de fuera. Y en algunos casos el componente importado es altísimo. Claro. El componente importado de materia prima de muchos productos es 80%, 85%, 70%. En los automóviles es más del 90% inclusive. Claro, ¿ya? Claro. Entonces hay que tener en cuenta que las importaciones no es que freno las importaciones y yo estoy haciendo un gran beneficio. Pero Luis, en dolarización es mucho más crítico no asistir, no subsidiar, pero no asistir al sector exportador privado, pues en dolarización. Obviamente, porque la fuente fundamental de ingresos de dólares es la de las exportaciones. Y esa fuente es la fuente que debe nutrir el desarrollo del país. Porque hay que tomar en cuenta otro elemento fundamental. Este país tiene 16 millones de habitantes y de repente 2 o 3 millones de consumidores, ¿ya? Y entonces con esa cantidad de demandantes no podemos hacer desarrollo económico. Necesitamos del mercado internacional. El mercado internacional es el que nos puede generar... aislarse del mercado internacional o de la globalización que sigue en marcha es un error. Es un error total. Otro problema que yo veo no solamente ahora, desde antes, que lo he criticado mucho en las obras que yo escribo y en los artículos que escribo, es que el Estado considera o analiza qué pasa solo con los dólares que tiene el Banco Central, pero no analiza qué pasa con los dólares que están en el público. Y resulta que cuando hay estas medidas, como hubieron las de la salvaguardia, pues todos los fines de semana fluían cientos de millones de dólares a Ipiales, a Huaquillas, a otros lados, ¿no es cierto? Y entonces, eso también hay que considerar. ¿Por qué? Porque la producción colombiana y peruana más barato que la ecuatoriana. Por supuesto, primero. Y no por 1 o 2%, sino por porcentajes importantes, pues. Y segundo, hay que analizar cómo evoluciona eso, porque ¿qué pasa si hay un estrangulamiento de la economía? Que el gobierno va a tener que pensar en que todos los dólares que están en circulación vengan para acá, ¿no? Yo de alguna manera los controlo. Entonces no hay que mirar solamente los dólares que están pasando por el Banco Central, hay que mirar también todos los demás que están en posibilidad de irse por cualquier medio, ¿no? Sea por la cuestión de que yo quiero llevar mis dólares a guardarlos en otro lado, o sea, porque por el comercio entrego dólares y traigo mercadería.
Y refiriéndome al otro tema, al de la inversión, los tratados de protección recíproca de inversiones, que fueron 17 los que se denunció, no hay cómo decir, pues, o sea, cuando se los deshizo con un decreto de hoy para mañana, pero volver a tenerlos, esos acuerdos, va a ser muy complicado, muy demorado. Sí, Luis, entonces es muy difícil. Muy amable. Gracias, Luis. Estimados amigos, amigas, hemos escuchado al experto Luis Luna sobre estos problemas del sector externo. Y es necesario que el gobierno entienda que hay que exportar en forma creciente en los próximos 10 años. Y para eso se necesita no castigar al sector exportador privado, ¿sí?, por los efectos negativos que tiene. Eso implica que hay que devolver los impuestos en efectivo o en papeles que sean negociables para pagar cualquier tipo de impuesto. Pero además de eso se necesita no aislarse del mundo. Hay que firmar tratados de libre comercio o cualquier otro nombre que se le dé con países en que somos socios importantes, como Estados Unidos. Hay que pensar seriamente también en otros tratados de libre comercio con otros países, por ejemplo, China continental, sabiendo negociar, y para eso hay que seleccionar ecuatorianos que tengan experiencia intensa en negociaciones comerciales a nivel internacional. Y Luis es uno de esos expertos que tiene experiencia en esa materia. Por lo tanto, amigos y amigas, en el sector externo también hay problemas, y lo que uno espera es que el gobierno preste atención sobre estos problemas y sus proyecciones al futuro. El superávit en la cuenta de balanza comercial, de balanza de pagos, va a desaparecer este año. Del superávit que había de 1.200, este año a lo mejor desaparece. Y eso implica una tendencia no adecuada de ese sector, que hay que tener cuidado fundamentalmente por el sistema monetario de la dolarización. Estimados amigos y amigas, gracias por estar nuevamente con nosotros, y volveremos la próxima semana, y esperamos la próxima semana tratar el tema de la crisis del Seguro Social ecuatoriano. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.